gusto que esté la doctora Gloria Andrada. Ella es investigadora en Portugal, hizo el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid y nos conocimos hace tiempo cuando ella estaba haciendo una estancia en Edimburgo. Yo hacía el doctorado en Glasgow, y después también estuvo trabajando en otra estancia durante su doctorado con Richard Plenary en Australia, que es parte de ese trabajo que están desarrollando sobre injusticia cognitiva. Y estuvo hace poco ella en Arizona, en el congreso que hubo de mente extendida. Arizona, no, Colorado. En Colorado, perdón, Estados Unidos. Por ahí. Y aprovechamos que estaba cerca también para que viniera a hacer algunas actividades acá al 5, dentro de estas presentar este trabajo sobre injusticia cognitiva y bueno, con ganas también de abrir la discusión después de la presentación con ustedes y agradeciendo a Gloria por estar acá con nosotros hoy en Cuernavaca. Muchas gracias a todos. Gracias por estar acá. Gracias. Bueno, hola a todas y a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. Y como decía Abraham, os voy a presentar un trabajo que estoy realizando con Richard Plenary, que trabaja en Macquarie University en Sydney. Y hay algunas cosas que tenemos que desarrollar todavía, pero este artículo está cerrado y os contaré un poco de las ideas que estamos todavía desarrollando y me interesa mucho también saber qué pensáis y discutir al respecto. Bueno, la pregunta con la que empezamos es si los ambientes culturales injustos pueden dañar la cognición y la cognición humana, que es donde nos estamos centrando. Y defendemos que sí. Esto no es un claim, no es una propuesta innovadora al 100%, en el sentido que hay otras personas y otros trabajos que han resaltado cómo aspectos de sistemas sociales injustos afectan a aspectos de la cognición, pero sí que nosotros proponemos que hay una manera que tiene que ver con el desarrollo que se ha pasado por alto y que nosotros llamamos injusticia cognitiva. A ver qué les parece. Y proponemos, para daros primero una primera versión de lo que voy a desarrollar a lo largo de esta charla, que la injusticia cognitiva ocurre cuando el desarrollo de las habilidades cognitivas de un agente humano, de un sujeto o de un grupo de sujetos, se ve afectado negativamente. Aquí tenéis, pongo agua porque son luego os hablaré de ausencia, atenuación y warping, que es como efectos que nosotros proponemos que la injusticia cognitiva tiene en el desarrollo de un sujeto. Y eso sucede cuando el desarrollo se ve afectado negativamente por su entorno social y material, que conjuntamente llamamos cultural. Hay aspectos sociales, hay aspectos también materiales, luego hablaré un poco más también de diseño de entornos, etc. Y lo interesante de esta noción es que lo que está en juego es la formación de las habilidades cognitivas de un sujeto. El plan es el siguiente. Primero os voy a hacer una discusión preliminar sobre conceptos que juegan un papel clave en el argumento que vamos a defender y sobre algunos presupuestos teóricos de los que partimos. Luego os voy a dar una definición y un ejemplo de un caso de injusticia cognitiva. Luego en la discusión podemos hablar de más. Revisaré algunas objeciones que en presentaciones nos han hecho o que en el artículo que hemos escrito contemplamos. Luego, si tenéis más, pues intentaré defender el argumento de ellas o modificarlo en base a objeciones que vosotros y vosotras tengáis. Y por último, os propondré unas líneas de investigación que estamos realizando y que parten de este trabajo. Y si hay tiempo y os interesa, hablaré un poco de injusticia cognitiva y la tesis de la mente extendida o modelos de entender la cognición 4E. Ahí he visto que tenéis una exposición sobre el enactivismo, o sea que si os molan esos temas también podemos hablar sobre cómo encaja esta noción de injusticia cognitiva con esas maneras de entender la mente. Ok, pues allá vamos. En primer lugar, como ya sabéis, definir qué es cognición es algo que es, aunque de una manera intuitiva todos y todas sabemos qué es, no deja de ser un tema que es controvertido en la literatura de las ciencias cognitivas. Bueno, aquí señalo un libro de Adam Sanaizawa, donde el debate sobre la marca de la cognición y qué es la cognición, pues se ve muy candente, por si os interesa. Aquí
Voy a tomar una definición bastante intuitiva, no os voy a ofrecer una definición concreta. Pensamos en la cognición como un conjunto de capacidades y habilidades que nos permite, pues, por ejemplo, pensar, percibir, recordar, interactuar en el entorno, interactuar con los demás, conocernos a nosotros mismos, y podemos pensar en habilidades más específicas, no tan de dominio general, sino más específicas como navegación, inferencia, planificación, coordinación, pero esto es una lista. O sea, como decía hace un segundo, el argumento que vamos a proponer de injusticia cognitiva no depende de una definición concreta de cognición. Podéis tener, creemos que afecta a la cognición en general, independientemente de cómo luego definamos más concretamente en qué consiste. Es decir, no creemos que necesitemos comprometernos con que la cognición es un procesamiento de información o que la cognición es un modelo computacional de la misma. Tampoco depende nuestro argumento en que la cognición sea físicamente implementada en los sujetos humanos en el cerebro o que sea extendida, es decir, que también incorpore el cuerpo y otros objetos. Sí que, dependiendo de nuestra ontología cognitiva, de nuestra manera de entender la mente, la manera en la que vamos a tener de entender lo que proponemos como injusticia cognitiva o estrategias para resistir esa injusticia de la que os voy a hablar, va a cambiar, entendamos la cognición de una forma u otra, pero el argumento sirve para cualquier definición de la cognición, o eso creemos nosotros. Si luego queréis hablar de esto, podemos hablar. Sin embargo, sí que existen algunos compromisos y definiciones teóricas que juegan un papel en la propuesta que os vamos a hacer, y eso es lo que os voy a presentar ahora. La primera es la idea de que la importancia del desarrollo cognitivo y del ambiente cultural en el propio desarrollo de la cognición humana. En un espectro en contra de este compromiso teórico tendríamos posiciones nativistas muy fuertes que nos dirían, por ejemplo, que la mayoría de las capacidades cognitivas humanas son innatas y el papel del entorno es mínimo. Es una cuestión del tiempo en que las habilidades maduren y se formen. Eso sería una posición nativista que estaría como en el espectro opuesto a la idea de que el ambiente cultural y el aprendizaje social juega un papel muy importante en el desarrollo de las capacidades cognitivas humanas. Nosotros, bueno, y muy pocos psicólogos del desarrollo, sé que aquí seguramente habrá varios psicólogos y psicólogas, si queréis hablar de eso igual, os invito en el turno de preguntas a abordar este tema, pero muy pocos investigadores sostienen esta idea tan fuerte del nativismo. Y el grado en el que el aprendizaje social juega un papel es una cuestión controvertida, pero la mayoría asume que sí que juega un papel y que no es solo cuestión de tiempo el que las habilidades se desarrollen o no, sino que el entorno juega un papel más fuerte. Un papel importante dentro de este compromiso o de esta visión de la cognición humana es que el ambiente cultural, recordad que por ello entiendo social y material, juega un papel en el desarrollo de las capacidades cognitivas humanas mediante el aprendizaje, las interacciones en cuidadores, compañeros, maestros, maestras y prácticas culturales asociadas. Por prácticas, bueno, para quienes estuvisteis ayer que hablamos un poco de esto en una clase, pero si no, por práctica entiendo simplemente un patrón de conducta que se transmite en grupos sociales, ya sea a través de escalas temporales como que se hereda pues a través de familia, grupos, etcétera, pero también en una manera horizontal, viviendo en el mismo ambiente, pues los patrones, las maneras de comportarnos se transmiten, se transmiten vertical y horizontalmente. Y hay otros aspectos del entorno cultural que pueden jugar un papel en el desarrollo, podemos pensar en nutrición, contaminantes, bienes económicos, pero nosotros vamos a destacar la importancia del aprendizaje para el desarrollo cognitivo, ahí es donde ponemos el énfasis, también porque eso es algo que caracteriza, que es muy especial de la cognición humana, el grado en el que el aprendizaje desarrolla y transforma y juega un papel en la formación de nuestro carácter cognitivo. Y nos referimos a la adquisición, aquí estoy en el segundo bullet point, por si queréis también mirar
la presentación, nos referimos a la adquisición de habilidades cognitivas mediante el aprendizaje en un ambiente cultural estructurado. También pensar, por ejemplo, este ambiente, una clase, un aula, yo estoy transmitiendo información, vosotros y vosotras estáis escuchando. A este proceso lo llamamos enculturización, no solo nosotros, sino que es un término técnico de esta literatura sobre el desarrollo cognitivo. Y a este aspecto de enculturización que tiene que ver, o sea, de aprendizaje social que tiene que ver con el desarrollo de habilidades cognitivas, es lo que vamos a llamar, y voy a referirme a lo largo de esta presentación, como enculturización. Bueno, esto ya lo he dicho, no me voy a repetir. Y ya algo que va a jugar un papel importante en la propuesta sobre injusticia cognitiva es que estos procesos de enculturización, de formación de habilidades cognitivas pueden ir bien o pueden ir mal. Es algo que va a jugar un papel, pueden funcionar de una manera correcta, de tal forma que nos hacen mejores agentes cognitivos, pensemos, nos acerca más a la realidad, nos permite interactuar mejor con el entorno, nos permite conocernos mejor a nosotros mismos, o puede ser negativa, y eso es algo que vamos a intentar explorar en esta propuesta, cuando el proceso de enculturización por factores de injusticia social va mal. Nuestro segundo compromiso tiene que ver con este primero, o sea, se desprende de una manera de entender la cognición en la que el ambiente cultural juega un papel serio, robusto, importante, es que existen las habilidades cognitivas adquiridas. Ejemplos claros, aunque siempre hay disputas en todo, pero es menos controvertido decir que la capacidad de leer o la capacidad para realizar operaciones matemáticas sofisticadas, no simplemente agrupar cantidades, por ejemplo, o diferenciar cantidades, es una capacidad cognitiva o una habilidad cognitiva que que se llaman adquiridas. En este proceso, en este sentido, podemos también decir que son híbridas o mixtas, en el sentido en el que dependen de procesos sensoriales y cerebrales que aparecen muy temprano en el ciclo de desarrollo, pero también dependen del entrenamiento y de aprendizaje que ocurre más adelante y que recluta a lo mejor procesos que han aparecido más temprano en el ciclo de desarrollo. Y en este sentido es a lo que nos referimos, a ver, es que no sabía si puedo, ahí, con que son híbridas o mixtas. A ver, por ejemplo, como decía antes, la habilidad de leer, en este sentido depende de procesos que podemos decir que son de dominio más general, pero también de, como oír, ver, pero también de una competencia o de competencias adquiridas, como por ejemplo el reconocimiento de patrones, y la comprensión. Y esto tiene que ver con la idea de enculturización y una posición no nativista muy fuerte, es decir, hay distintas fases en el desarrollo y ahí es donde también las prácticas culturales, el aprendizaje social juegan un papel clave. Y por último, nuestro tercer compromiso, que es quizás un poco la parte que tenemos que desarrollar todavía más, y de hecho estamos escribiendo otro artículo que tiene que ver principalmente con esta idea, es la idea de que florecer, o en inglés es flourishing, pero tenemos también este término de florecimiento, es un bien para los seres humanos. Y al florecimiento humano se le han dado varias definiciones. Nosotros estamos trabajando un poco más con un enfoque que se llama el enfoque de las capacidades, pero podríamos tener otras maneras de entenderlo. Pero la idea es que lo definimos como el desarrollo y ejercicio de habilidades, de modo que el ser humano tenga la posibilidad de vivir una vida plena en distintas dimensiones, pero incluida una cognitiva, intelectual, una moral, creativa y social. Hay distintas tradiciones que han trabajado esta noción de florecimiento. Por mencionaros dos así grandes tradiciones, tendríamos la aristotélica o la confuciana, y la idea es similar en el sentido en el que el florecimiento enfatiza la importancia del aprendizaje y del crecimiento para el desarrollo humano, y algo un poco más controvertido es esta idea de desarrollar tu potencial,
algo que quiero avisar es que no entiendo potencial como algo con una noción esencialista, es decir, que nacemos ya con como una semilla que se va a desarrollar en cualquier entorno o que ya está predeterminada el tipo de potencial que tenemos. Nosotros tenemos una noción mucho más externa, en el sentido en el que el potencial también se determina por nuestro entorno cultural y puede variar y no está, tiene que ver también con el nativismo. No creemos que nacemos ya con un potencial a desarrollar, sino que es algo también que se construye, pero bueno, de manera intuitiva la idea de desarrollar un potencial pues puede ayudarnos a comprender qué quiere decir esto de florecimiento. A ver. Ok. Bueno, el florecimiento humano entonces es algo que tiene que ver con el crecimiento y el aprendizaje, y en este sentido está vinculado con esta idea que os he presentado antes de enculturización, y en términos de educación y desarrollo pues conlleva la adquisición de conocimiento, de habilidades, y ¿qué nos permiten estas habilidades que adquirimos? Pues de una manera tener más amplitud sobre la vida que vivir, más alcance y variedad en las actividades que podemos desarrollar y en los estilos de vida disponibles. También para que ello suceda, y esto lo digo en el segundo punto, necesitamos ambientes culturales que nos permitan el ejercicio de esas habilidades, porque si no, pues ya veremos luego que por muchas habilidades que tengamos o que desarrollemos, si no las podemos ejercitar, pues eso tampoco es una vida plena o nos permite esta idea de florecimiento. Y aquí otra cosa ya, otro punto un poquito más difícil de articular, pero que es justo lo que estamos trabajando, esta idea de florecimiento cognitivo. ¿Qué quiere decir? Consideramos que un subconjunto o que el florecimiento en general requiere también esta idea de florecer cognitivamente, ¿no? Una vida mental y psicológica y cognitiva desarrollada. ¿En qué consiste? Aquí, total honestidad, os voy a presentar unas ideas generales, pero todavía estamos desarrollando esta idea, o sea que es tomarlo, si tenéis sugerencias, críticas, serán muy bienvenidas porque seguimos trabajando en esta noción. Pero podemos considerar así, por ahora, el florecimiento cognitivo como adquirir habilidades que nos permitan tener una buena vida mental. En este sentido, requiere de nuevo desarrollo y aprendizaje para adquirir y perfeccionar habilidades cognitivas, pues recordad que nos permiten interactuar con el entorno, adquirir información, recordar, pensar, conocernos a nosotros y nosotras mismas, y un entorno en el que ejercitar estas habilidades. Va más allá que un funcionamiento cognitivo básico, esa es nuestra idea, que para prosperar cognitivamente no solo tenemos que tener un funcionamiento cognitivo básico que vaya bien, sino exhibir un alto nivel de adaptabilidad, flexibilidad y crecimiento. Esto sería un poco la idea que, como ya os digo, pues estamos desarrollando. Por ahora, solo señalar que, como muchos conceptos psicológicos, es un concepto multifacético y que puede variar según diferencias individuales, contexto cultural, porque es muy difícil decir qué tipo de habilidades debemos desarrollar para florecer y decir, este es el set de habilidades que cada uno y cada una de nosotros tenemos que desarrollar. Puede variar dependiendo de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestro momento histórico. Entonces, es algo con lo que estamos debatiendo, cómo comprender en qué consiste florecer de tal forma que respete diferencias culturales, diferencias individuales, pero que también comprenda algo que creemos que es importante para una buena vida, así en términos generales, aunque luego lo concreto pueda haber variedad. Por eso decimos que no es un estado estático, sino que implica crecimiento y adaptación, y es un proceso dinámico que contribuye a la realización personal, a la resiliencia, por eso podemos entender flexibilidad en una variedad de condiciones y una mayor calidad de vida. Bueno, eso sería la idea.
Y algo importante para nosotros es que requiere buena enculturización, requiere procesos de aprendizaje social y entornos que funcionen bien. Y ahora veremos qué pasa cuando eso no sucede. Ok, hasta aquí discusión preliminar, conceptos de los que partimos. Ahora vamos ya con la noción de injusticia cognitiva. No sé, mejor dar toda la charla y luego preguntas, ¿no? Vale, pues ahora pasamos a la propuesta. De todo lo que os acabo de decir se desprende la idea de que el ambiente cultural influye, al menos causalmente, en el desarrollo cognitivo de los seres humanos. Es decir, en el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas, y algo que se desprende de esta idea es que la forma en la que se llevan a cabo estos procesos de enculturización, la forma en la que se mantiene y se estructura un entorno social y el acceso que tienen los humanos en desarrollo, pero luego veremos también si tenemos mucha plasticidad o que el aprendizaje no es algo, aunque es muy fuerte en la etapa de la infancia, seguimos aprendiendo a lo largo de la vida y ahí luego también podemos hablar, pero la idea es que la forma en la que se estructura y mantiene el entorno social y estos procesos de enculturización son importantes o tienen un efecto en el desarrollo cognitivo, en nuestro desarrollo cognitivo. En términos generales, cuando sistemas o condiciones sociales afectan al florecimiento, afectan al desarrollo, una manera de entenderlo o una forma en la que esto sucede es mediante generar condiciones de injusticia, ¿no? Esto puede ser materializado de distintas formas, mediante la marginalización, la opresión, la subordinación. Y nosotros queremos decir que cuando una forma de injusticia que también se desprende de sistemas sociales, de entornos culturales injustos, da lugar o puede dar lugar, cuando daña al desarrollo cognitivo, a lo que llamamos una injusticia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, os voy a ofrecer una primera definición que voy a leer y luego os doy un ejemplo, luego con las objeciones se verá más claro el argumento y después hablamos por si no sé, de cualquier duda que os surja. Leo la definición. Injusticia cognitiva es un tipo de injusticia causada por procesos de enculturización en ambientes culturales injustos que conllevan efectos perjudiciales sobre las habilidades cognitivas de un agente o de grupos de agentes, de grupos de personas, y eso afecta negativamente a su capacidad para vivir una vida buena o para florecer. Vamos ahí. ¿Cuál es el efecto de la injusticia cognitiva? Nosotros proponemos que al menos puede darse de tres formas. Eso no quiere decir que no haya otras formas de injusticia cognitiva, pero por ahora nos estamos centrando en estos. Lo primero lo llamamos atenuación. Pensar también en como la imagen que sugiere, ¿no? Si tenemos un desarrollo y se atenúa, pues eso es... por eso hemos elegido ese término. La idea es que hay ciertas habilidades que no se desarrollan por distintos factores en un sistema injusto, pero en principio nuestro énfasis está hecho en los procesos de enculturización. En este caso puede ser, por ejemplo, que no se dé el proceso de enculturización necesario para el desarrollo de ciertas habilidades, entonces se atenúa el desarrollo cognitivo. Este término no he encontrado una traducción que me haya convencido. El otro día hablábamos, Abraham, de formación, pero tampoco me gusta mucho, o sea que lo he dejado así, warping, y la idea es que los agentes adquieren habilidades que van en detrimento de su desarrollo cognitivo. Esto es un poquito más difícil de explicar. ¿Por qué? Porque a veces en el mismo concepto de habilidad parece que ya es algo que sabemos hacer y que hacemos exitosamente. Hay quien niega que haya habilidades malas. Nosotros partimos de una definición de habilidad que es como una forma de hacer algo, y si pensamos, luego hablaré más de esto, que hay formas de hacer algo que son mejores que otras y formas de hacer algo que son perjudiciales. Y esto es lo que vamos a captar con esta idea de warping. Y por último, ausencia. La idea es que los agentes adquieren una habilidad, eso puede ser, pero no se les permite ejercitarla. Entonces, eso puede dar lugar luego a una atenuación, porque
si tenemos esta noción activa de que las habilidades para mantenerse tienen que practicarse, pues si son periodos muy largos del tiempo en el que no puedes ejercitar una habilidad, puede que acabes con pierdas esa habilidad o simplemente, bueno, el daño ya de no poder ejercitarla, pues también lo contemplamos como una posible forma de injusticia cognitiva. Vale, esas son las tres formas de injusticia cognitiva que contemplamos, y ahora os voy a dar un ejemplo. Es un ejemplo, creo que es fácil para entender de qué trata este fenómeno, porque nos centramos en la habilidad de leer, que es una habilidad que es menos controvertida que sea cognitiva. Luego, si os apetece, yo también estoy trabajando cosas que tienen que ver con filosofía de la mente con un enfoque más feminista o crítico, y tengo otras propuestas de habilidades que podrían ser injusticias cognitivas, y si os apetece hablamos de ellas después. Pero por ahora algo un poco menos controvertido que tiene que ver con injusticia cognitiva y la habilidad de leer. Primer caso, voy a daros un ejemplo de atenuación, de warping y de ausencia. La primera sería un ambiente cultural donde a ciertos humanos, puede ser uno, puede ser un grupo, no se les enseña a leer y por lo tanto no desarrollan la habilidad cognitiva de leer. Eso sería un caso de atenuación. El segundo sería un ambiente cultural en el que las prácticas mediante las que se enseñan no funcionan correctamente, y la habilidad, todo esto en contextos de injusticia social, hay que pensarlo, y el efecto es que se adquiere una habilidad o muy mala o muy pobre y da lugar por ejemplo, malentendidos sistemáticos. Eso sería un caso de warping. Y el tercer caso es un ambiente cultural en el que sí que se ha adquirido la habilidad para leer, pero no se permite leer a ciertos grupos de personas. Y esto no es un caso aislado, sino que hay varios registros históricos de casos en los que parece tanto que no se quiere enseñar a leer a ciertos grupos, como que sí que han aprendido a leer, pero luego no se les permite, no se les da acceso a libros. Entonces no se permite ejercitar a libros o a textos. Vale, entonces esto sería un caso de ausencia. Bueno, por contaros un segundo, otro caso que estoy pensando y que estoy trabajando tiene que ver con la percepción de la imagen corporal. Podemos pensar en ambientes culturales con estándares estéticos injustos. En el primer caso de ausencia, bueno, luego os lo digo, que no me quiero ir, pero para que veáis que también puede tener que ver con cómo una se percibe a sí mismo y cómo la cultura puede afectar a esa capacidad de autoconocimiento, de una manera que una se perciba con una imagen corporal que no es la que tiene, entonces tiene una habilidad que es detrimental para su bienestar cognitivo, o luego hablamos un poquito más de esto. ¿Cómo voy de tiempo? Para saber. Bien. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuánto llevo? Sería bien terminar en máximo media hora. Vale, perfecto. Sí. Bueno, gracias. Ok, pues por hablar un poco más de la lectura. Las habilidades cognitivas, como la habilidad de leer, sería una habilidad de estas que he mencionado al principio como mixtas, adquiridas e híbridas, porque depende de procesos cognitivos de dominio más general, como ciertos procesos perceptivos, pero también depende de procesos de más alto nivel, podríamos decir, como que requiere el reconocimiento de ciertos patrones. La unión de esto se logra mediante un proceso de aprendizaje y un periodo de desarrollo prolongado. Por eso el proceso de enculturización es tan importante, por eso la educación juega un papel clave en la adquisición de esta habilidad. Y la lectura es una habilidad cognitiva adquirida, como he dicho, que recluta y en parte reentrena procesos cognitivos existentes, y esto es cuando los procesos de enculturización van bien, y en este sentido podemos decir que contribuiría al florecimiento cognitivo. Richard Menary ha trabajado bastante esto y también la cognición matemática, por si os interesa profundizar un poco más a cómo funcionan estos procesos de reclutamiento. Pero como hemos dicho antes, y ahora ya sabéis un poco más al respecto, la idea es que la enculturización no siempre va a ir bien, puede ir bien o puede ir mal,
y cuando va mal, como en los 3 escenarios anteriores, por recapitular un poco lo que he dicho, eso sería un caso, en nuestra idea, de injusticia cognitiva en el que el ambiente cultural daña o altera el desarrollo cognitivo de un individuo, puede ser impidiendo el desarrollo, transformando ciertas habilidades negativamente de tal forma que la habilidad que se obtiene es una habilidad muy pobre o que confunde, que no te convierte en un agente cognitivo mejor, sino al revés. Y otra manera es, como he dicho, impidiendo el ejercicio de esas capacidades. Y esto es un poco la idea principal de injusticia cognitiva. A ver, ¿tenía algo más? Ah, sí. Una manera, y que me imagino que ya habéis pensado cuando pensamos en formas de injusticia cognitiva, una manera que es más fácil de entender es aquella que es causada por un ambiente de aprendizaje empobrecido, uno que carece de recursos, prácticas y experiencias necesarias para una enculturización adecuada. Aquí enfatizo que es importante pensar en la enculturización relativa al contexto cultural y luego hablaré un poco de esto, porque a veces en nombre de una buena educación se han legitimado prácticas muy opresoras. Entonces hay que tener, por eso no perdáis de vista la idea de que la enculturización buena también siempre hay que pensarla en base a contextos más concretos, no como algo universal que todos y todas necesitamos la misma enculturización para llevar una buena vida. Pero sí que hay ambientes de desarrollo tan empobrecidos, tan limitados, que pueden dar lugar a una injusticia cognitiva del tipo que estamos señalando aquí, y eso podría ser, por ejemplo, lo que pasa en el caso 1, en el que podemos pensar como que en un contexto actual, por ejemplo, el no poder acceder a cierta educación, incluso podemos pensar hoy en día que cierta educación institucional pues puede dañar el desarrollo, y eso sería una forma de injusticia cognitiva como la reflejada en el caso 1. Esta yo creo que es más fácil de entender. El caso 2 y 3 puede ser un poco más complicado porque hablamos de esta idea de mala enculturización, y al hacer una propuesta normativa, pues articular qué quiere decir malo aquí pues es un poco más complejo. Pero algo importante para entender este punto es que la enculturización es ya un proceso normativo, es decir, aprendemos a hacer cosas de una forma y no de otras. Eso quiere decir, hay ya una evaluación, nos enseñan a movernos de tal forma y no de otra. Entonces, una vez que aceptamos que la enculturización es normativa, pues podemos evaluar cuándo va bien o cuándo va mal. Y la idea es que cuando ciertos aspectos de la injusticia social permea o afecta los procesos de enculturización, entonces puede dar lugar a malas habilidades, como sería el caso 2 de Warping, o cuando es el propio ambiente, entorno cultural y la manera en la que se estructura y se mantiene lo que impide el ejercicio de habilidades, eso sería lo que sucede en el caso 3, por explicarlo un poquito más. Y como decía antes, esto no son ejemplos como exclusivamente de filosofía sentado que no suceden en el mundo, sino que al revés, hay casos históricos en los que incluso específicamente con la habilidad de lectura esto sucede. Grupos sociales a los que no se les permite leer, grupos sociales a los que hay intereses en los que no se les enseña a leer, etcétera. O sea que aquí tenéis este libro, por ejemplo, que cuenta un poco prácticas de aprendizaje de lectura en personas esclavizadas y cómo era algo que tenía que hacerse también en secreto y se fomentaba al revés, que no se aprendiese a leer, bueno, pues por pensar casos históricos concretos de lo que estamos proponiendo, que son formas. Hay distintas dimensiones de injusticia, pero también una injusticia cognitiva, una injusticia que afecta a la vida mental. Ok, esta es la propuesta y ahora voy a revisar unas objeciones y luego unas líneas para desarrollar y ya debatimos. Bueno, esta yo creo que ya ha quedado bastante clara. Hay quien dice que el ambiente cultural no supone una diferencia
importante en el desarrollo cognitivo. Esto sería también lo defendido, como he dicho al principio, por posiciones nativistas muy fuertes. Nosotros creemos que esto se responde muy fácilmente porque hay evidencia empírica que muestra cómo la pobreza, la falta de educación y otros tipos de entornos afectados por la injusticia social tienen un impacto en el desarrollo cognitivo. Entonces, nos parece que esta objeción no es muy sustantiva. Esta es un poco más filosófica y si no tenéis formación filosófica os voy a leer un argumento y luego podemos hablar, pero la idea sería que el concepto de florecimiento cognitivo es demasiado vago como para poder permitirnos evaluar los procesos de enculturización y probar una base proporcionar, una base sobre la que fundamentar el concepto de injusticia cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy flojo para permitirnos evaluar algo que está bien o algo que está mal, ¿vale? Por ponerlo en palabras un poco más sencillas, no tan pomposas. Pero bueno, os leo el argumento con el que defendemos, que tiene que ver con el daño que causa la injusticia cognitiva y si podemos tener una noción, porque al hablar de injusticia daros cuenta que ya estamos haciendo estamos haciendo una propuesta que inmediatamente nos hace preguntarnos por responsabilidad, por nociones que son normativas en el sentido de que estamos haciendo una evaluación de valores. Entonces la idea es en qué se basa, qué nos proporciona la base para hablar de injusticia cognitiva y si el concepto de florecimiento es suficientemente fuerte como para proporcionarnos esa base, ¿vale? Esto sería la objeción. Lo respondemos de esta forma. La capacidad de vivir una vida plena o de la capacidad de florecer es un bien para los seres humanos. El florecimiento requiere alguna forma de desarrollo cognitivo. Creemos que tener una buena vida cognitiva, psicológica, aunque haya variación cultural, aunque haya variaciones individuales, pero cierto nivel de desarrollo cognitivo juega un papel para florecer. La injusticia cognitiva de la que nosotros hablamos afecta negativamente a este desarrollo cognitivo, entonces podemos decir que es malo, que es dañino, y eso es lo que nos permite hablar de, proporcionar una base sobre la que evaluar este tipo de injusticias y los procesos de enculturización. Luego podemos hablar un poco más de daño, si queréis. Luego, no sé cuán familiarizados y familiarizadas estáis con el concepto de injusticia epistémica, pero bueno, por si acaso os cuento un poco, porque si habéis oído hablar de debates en epistemología social, pues hoy en día en la academia al menos está bastante en boga este concepto de injusticia epistémica, que aprovecho para decir que se puso más de moda a raíz del libro de Fricker de 2007, pero hay conceptos similares que ya estaban en la literatura, pero sin embargo esto sirvió también para ponerlo en un debate más, llegó a más sitios esta idea. Pero una injusticia epistémica en general se dice que sucede cuando los humanos o individuos son perjudicados en cuanto a conocedores, en cuanto a agentes epistémicos. Si tenemos esta definición general, podríamos pensar que la injusticia cognitiva de la que yo os estoy hablando aquí es un tipo de injusticia epistémica porque al fin y al cabo se está dañando el desarrollo cognitivo de un agente y se está dañando en tanto que conocedor o conocedora. Os voy a decir un poco, para que esto no se quede muy en el aire, los dos tipos de injusticia epistémica que más se han trabajado en la literatura. Uno es la injusticia epistémica testimonial, y quiere decir cuando, por ejemplo, en un intercambio de información, por estereotipos, por distintos rasgos de un sistema social, yo, por ejemplo, atribuyo menos credibilidad a la persona con la que estoy hablando, pues porque pertenece a cierta raza que tradicionalmente se ha considerado injustamente como alguien que no es honesto, o una mujer es una persona que tradicionalmente se nos ha atribuido menos inteligencia, entonces pienso, no me creo bien lo que dice, le creo menos el testimonio que me está dando. Hay casos en contextos médicos, por ejemplo, en los que se cree menos la expresión de dolor por factores sociales, piensan que a lo mejor está siendo exagerado, entonces
se le otorga menor credibilidad al interlocutor del que merece por rasgos, por factores de un sistema social injusto, ya sea prejuicios, estereotipos de distinto tipo, sexista, racista, clasista, ¿vale? Eso sería una injusticia epistémica testimonial. Otro tipo que se ha trabajado, ya para que esto tenga algo de sentido por si no lo conocéis, es la hermenéutica. Eso quiere decir cuando la manera más estándar de entenderla es cuando hay aspectos de nuestra experiencia social que no entendemos bien porque en los conceptos que maneja nuestra sociedad no queda recogida nuestra experiencia social. Os digo un ejemplo. Casos de acoso sexual antes, en un entorno laboral, antes de que ese concepto fuese un concepto que conocemos y que utilizamos. Pues a lo mejor alguien estaba siendo acosado sexualmente, pero como no se hablaba de eso, como no era algo que era parte del vocabulario que utilizamos, pues podía interpretarlo como alguien está ligando conmigo, está siendo un poco, está coqueteando o está siendo demasiado amable, cuando en realidad una vez que ya tienes ese concepto dices lo que está sucediendo es acoso sexual y eso te permite reinterpretar tu experiencia social. Eso es el caso que Miranda Fricker propone en su libro, pero ahí ya se han trabajado distintos y la idea es que principalmente por pertenecer a un grupo social subordinado, marginado u oprimido, conceptos de tu experiencia social no están en el vocabulario colectivo, entonces hay aspectos de tu experiencia que malinterpretas, que no interpretas bien. Eso sería la injusticia hermenéutica. Casos particulares, pero en general lo que está sucediendo, según Miranda Fricker y en esta literatura, es que se te ha dañado como agente epistémico, como un sujeto que conoce, que tiene acceso a sus experiencias, que puede transmitir información, que transmite conocimiento, no solo opiniones, sino que cuando dice que le duele, o cuando dice que esto es así, está transmitiendo conocimiento, porque es un conocedor o una conocedora. Vale, esto era un paréntesis, ahora volvemos a injusticia cognitiva. En este sentido general, como nos dañan como seres humanos en tanto conocedores, podríamos pensar que la injusticia cognitiva de la que nosotros estamos hablando aquí es un tipo concreto de injusticia epistémica, porque está sucediendo algo que nos afecta como conocedores. Sin embargo, nuestra propuesta, aunque estamos abiertos a revisarla, es que es diferente, puede ser complementaria, pero no es lo mismo, principalmente por dos razones. En primer lugar, porque nosotros estamos hablando del desarrollo cognitivo, de desarrollo de habilidades. Entonces, hay quien el otro día sugería que puede ser incluso más fundamental, al menos en el propio desarrollo de nuestras capacidades. En cualquier caso, como nos centramos en otra cosa, pensamos que es una noción complementaria, pero que no es la misma. Y por otro lado, la cognición es más amplia que el conocimiento, dependiendo de nuestra noción, pero yo tengo una noción de cognición bastante amplia, que incluye también la vida afectiva, la vida emocional. Pensamos que la cognición es más amplia que el conocimiento y, por lo tanto, es una noción que puede recoger más fenómenos que la noción de injusticia epistémica. Pero bueno, aquí este tema. Ya os digo que si os apetece hablar de injusticia epistémica y de la diferencia, yo encantada de hacerlo ahora, cuando termine. Creo que ya estoy. Ah, sí, vale. Hasta aquí objeciones, si tenéis alguna más apuntadla y luego hablamos. Y ahora os voy a contar ya para terminar líneas de trabajo que estamos desarrollando y que creemos que para sustantivar o para hacer más robusto este concepto de injusticia cognitiva, este fenómeno, queda por trabajar estas cosas y se tiene que hacer de una manera interdisciplinar, en el sentido en el que también hace falta, como decimos aquí, más fundamentos empíricos. Por suerte, hemos empezado a trabajar con una psicóloga del desarrollo en Macquarie, en Sydney, entonces ojalá tengamos un poco más de base empírica, pero eso sería una de las principales una de las principales líneas de trabajo a desarrollar. Hay ciertas evidencias y hay un laboratorio dirigido por Nobel que trabaja sobre el efecto de la pobreza en el desarrollo del cerebro. También ha sido criticado en el sentido en el que
hay que tener cuidado por decir que, al decir que la escasez material necesariamente provoca un subdesarrollo cognitivo, y esto Victoria Pitts Taylor critica un poco a Noble, pero bueno, pues parte de lo que tenemos que hacer es avanzar en este conocimiento, y también esto conlleva avanzar en el trabajo sobre la enculturización de la cognición humana, hasta qué punto se enculturizan nuestras habilidades. Sigue siendo un debate y creemos que avanzar en esto también es importante para desarrollar más esta noción de injusticia cognitiva y de florecimiento cognitivo. Y también para desarrollar estrategias de cambio y de resistencia, para entender pues, si ha sido enculturizado de una manera mala, cuánta posibilidad de mejorar o de resistir o de cambiar o de resistir esa injusticia, ¿no? Eso, el grado de plasticidad cognitiva que tenemos pues va a ser importante a la hora de desarrollar estrategias de cambio. Otra idea que ya os he dicho antes que estamos desarrollando, y ya estamos empezando otro artículo, es esta idea de florecimiento cognitivo, en qué consiste, cómo podemos hacerlo sin caer en formas de imperialismo cultural, de capacitismo. Es complejo. ¿Qué tipo de noción de florecimiento cognitivo podemos tener que recoja lo que queremos, pero que a la vez respete la diversidad? Pues es uno de nuestros retos, y esto es lo que os acabo de decir, o sea que no lo leo. Y aquí está en el tercer punto, algo que no queremos tener en mente es cómo en base o por argumentos de educación y de desarrollo de capacidades cognitivas se han legitimado prácticas de opresión. Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo articular esta noción de florecimiento. Queremos hacerlo, pero hay que tener todos estos factores en juego, o sea que ya veremos cómo funciona. Y por último, también algo un poco más filosófico, pero en la literatura, como os decía al principio, la idea de que los sistemas sociales injustos afectan a la cognición no es una idea nueva, tenemos toda la literatura sobre ideología, por ejemplo, y algo que es interesante y que a mí principalmente me apetece desarrollar es cómo esta noción de injusticia cognitiva, que tiene también una voluntad de ser una noción un poco más naturalista, una noción que explicamos realmente cómo afecta, cómo se desarrolla, qué base empírica y qué base física tiene en nosotros, cómo contrasta con otras nociones en la literatura, como la noción marxista, por ejemplo, de falsa consciencia, o la noción que aparece más en el feminismo de preferencias adaptativas, de cómo nuestra estructura de deseo, nuestras preferencias se generan o se adaptan de cierta forma en sistemas sociales injustos, y otras expresiones sobre opresión psicológica y opresión ideológica. Entonces, la idea es ver si tiene que ver, si esta noción de inculturización nos ayuda a avanzar en el conocimiento o a entender estas otras nociones que han aparecido en la teoría crítica, en la teoría feminista o en otras teorías en psicología. Bueno, aquí hay algunos libros. Y ya puedo parar, o digo un par de cosas sobre mente extendida. Vale. Bueno, a ver, que cambie el chip a mente extendida. Un segundo. No sé cuán familiarizados y familiarizadas estáis con mente extendida o con cognición 4E, con la idea de que la mente no es exclusivamente algo o que cerebral, sino que incluye el cuerpo y el entorno. Pero por daros unas pinceladas de la conexión que yo creo que existe entre esta noción de injusticia cognitiva y estos modelos de entender la mente, os voy a explicar un poquito. Hay distintas maneras de entender la mente extendida. Mi favorita y la que yo defiendo más es la que ha desarrollado Richard Menary, que tiene que ver un poco más con el enactivismo, si estáis familiarizados, y si no, podéis ir ahí y leéis la exposición y eso os puede dar algunas pinceladas sobre en qué consiste. Pero básicamente la idea más central es que la mente no es exclusivamente el cerebro, sino que involucra la acción, que la cognición es para la acción, para empezar, e involucra actuar en un entorno.
Y esa acción es parte en lo que consiste conocer y de la cognición. Eso quiere decir que la cognición está incorporada, o sea, también es cuerpo, y el aspecto más extendido, como lo que caracteriza más, es que también los entornos diseñados, las tecnologías, los ambientes en los que se desarrolla esa acción, también no es solo un papel causal, sino que forma parte de tu sistema cognitivo. Luego hay distintas maneras de entenderlo. ¿Es una parte genuina este objeto que yo estoy o es la propia práctica de interacción lo que extiende mi mente? Hay debates más metafísicos, ontológicos, de qué es una parte de mi cognición, de mi sistema cognitivo o no. Ahora mismo a mí no me interesa eso, me interesa ver cómo en la acción, cómo mediante la interacción con objetos, en entornos, conocemos y qué tipo de procesos de conocimiento tenemos. O sea que esto sería, bueno, aquí Supersizing the Mind de Andy Clark, que es como la versión más canónica de la mente extendida, y aquí tenéis la propuesta de Richard, que hace más enfoque en la manipulación sensoriomotriz de objetos y no tanto en la cuestión sobre si algo es parte de o no, ¿vale? Le interesa menos un debate metafísico y más pragmático, podemos decir, de qué tipo de manipulaciones del entorno hacemos y cómo eso nos configura como conocedores. Vale, entonces, solo por conectarlo con injusticia cognitiva. Bueno, a ver, ¿cómo era esto? Aquí. Aquí tendríamos, por imaginar, como un diagramita de la mente extendida, ¿vale? Si tenemos una noción internalista más de la mente-cerebro, un proceso cognitivo estaría aquí. Mente extendida clásica nos diría que si una función es jugada por un objeto con el que interactuamos de una manera muy fuertemente, muy estable, también sería parte de mi cognición. Lo que me interesa a mí y el enfoque de Richard y el enactivismo un poco más, quiere decir que la clave está en la interacción y en la manipulación sensoriomotriz que hacemos de... ¡Uy, que me voy! A nosotros. Que hacemos del objeto. Entonces, para estudiar la cognición, la parte importante es la práctica cultural que guía esta acción y esta interacción. La práctica, como os decía antes, no tiene que ser un concepto oscuro, pensar en patrones de acción. O sea, yo para aprender a interactuar con este ordenador, aprendo a moverme, me enseñan a teclear, eso ya es una práctica cultural, un patrón de acción que se transmite, que se aprende. En este caso, para interactuar con, bueno, esto es una tablet o un móvil, para entender también el tipo de proceso cognitivo, dado que esto juega un papel importante, tendríamos que prestar atención también al diseño tecnológico, qué funciones nos permite, qué tipo de tecnología es, y como hemos hablado de enculturización y de ambiente cultural y del papel tan central que juega en la cognición, pues tendríamos también que atender a dónde se está llevando a cabo esta interacción, qué tipo de diseños también de ambientes hay. Entonces os digo esto porque para hablar de injusticia cognitiva, nuestra idea, y esto creo que conecta con algo que tú, José, me mencionaste ayer, la injusticia cognitiva puede darse de distintas formas en nuestra manera de entenderlo, aunque en este artículo no hemos hablado porque queremos que sea más general y que no te tengas que comprometer con mente extendida para hablar de injusticia cognitiva, pero por deciros un poco más, ya que es un centro de ciencia cognitiva, nuestra idea es que puede darse también por ciertos diseños tecnológicos que, por ejemplo, dañan nuestra atención, y eso sería una manera en la que una habilidad cognitiva como la atención ha sido dañada por un ambiente cultural. En este sentido podemos pensar capitalista, que quiere mantenernos atentos para, para realizar ciertas acciones, y eso está dañando nuestra atención, por daros un ejemplo, y eso sería una injusticia cognitiva que se ha causado por ciertos diseños o que se mantiene por ciertos diseños tecnológicos, de aplicaciones o de maneras de diseñar que al final impiden que tengamos una buena atención. También puede darse por ciertas prácticas, y eso en el caso 2 sobre maneras de enseñar, pues
puede entenderse más como también las prácticas culturales, los patrones de acción pueden causar o ser formas en las que se da lugar a una injusticia cognitiva, y también por el ambiente en general, por diseños de ambientes, por maneras en las que se organiza el espacio. Entonces, para comprender cómo se da a cabo, cómo se causa una injusticia cognitiva, nuestra idea, que no es en el paper que os he presentado, sino más adelante, es que hay que mirar a estos distintos factores, y también para florecer cognitivamente, es decir, para resistir una injusticia, pues tendremos que pensar en qué tipo de tecnologías usamos, qué tipo de ambientes de aprendizaje diseñamos, qué tipo de prácticas sociales tenemos, etcétera. Es decir, que no sería un enfoque exclusivamente internalista, sino que tendríamos que mirar a estos distintos aspectos. Y este era un poco el vínculo que quería hacer. Encantada de hablar más al respecto. Y bueno, aquí estamos escribiendo Richard y yo este mayo. Y gracias por escuchar.